¿Ahora ya veieu algo de la pantalla? Sí, oi? Sí, sí, ahora Sí. sí. I ara pantalla completa. Sí. Molt bé. Buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo a este taller, a este curso, a este seminario, como lo queramos llamar. Estamos en el tercer tema. Mi plan habría sido que este tercer tema fuese ya dedicado al sermón, pero como vamos almacenando o dejando de poner ciertas áreas en cada uno de los dos temas anteriores, pues nos vamos a ver obligados a alargar un día más. Yo espero que el próximo día trabajemos ya el sermón. Hoy vamos a trabajar los recursos del predicador y antes de comenzar lo vamos a hacer pues haciendo una oración. Os invito a que nos unamos juntos. Querido Padre, te damos gracias porque de ti viene todo. Todo lo bueno viene de ti, Padre, y tú nos llenas de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, de tu conocimiento. Deseamos, Señor, conocerte más. Sabemos que el centro del cristiano es conocerte. Por eso, Padre, estamos aquí esta noche. Quédate en medio de nosotros, te invitamos a que estés aquí. Te rogamos que apartes de nuestras mentes las preocupaciones, las inquietudes, las ansiedades que puedan estar impidiendo que podamos hoy poder escuchar de nuevo tu voz, Señor. Ayúdanos a escuchar tu voz, ayúdanos a que nosotros quedemos en un segundo plano y podamos verte con los ojos de la fe. Gracias por todos los hermanos que están esta noche aquí con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Muy bien. El último día terminamos, vamos a ver, exactamente, terminamos con con la qué es y qué no es un predicador y hablábamos de ciertas características, ¿no? Y estuvimos hablando de esta característica, que ya os envié la diapositiva, que tiene que ver con la retórica, esa palabra que a veces no suena bien, porque parece que sea uno muy retórico en el sentido negativo, sin embargo, el contenido de lo que es el significado de la palabra es muy interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque tiene que ver con la persona, con la fiabilidad de la persona que presenta la reflexión, el tema, tiene que ver con tocar las emociones y tiene que ver sobre todo con el mensaje. Es como un cuadro o es como una vasija, el segundo punto, el, el patos es como una vasija que contiene el logos. Entonces, esa vasija que contiene el logos, ¿qué es lo importante? ¿La vasija o lo que está dentro de la vasija? Realmente es lo que está dentro, pero sin la vasija nos es muy difícil mantenerlo, ¿no? Pues bien, vamos a avanzar ya al tema de hoy. Y el tema de hoy lo quiero hacer, hermanos, quiero comenzar esta tarde con una reflexión. ¿Hasta qué punto es importante la predicación del Evangelio? Yo me hago esta pregunta, os la hago también a vosotros en esta noche. ¿Hasta qué punto es importante la predicación del Evangelio? Es importante, la importancia es una importancia normal, es bastante importante, es muy importante o es imprescindible. ¿Qué pensáis? Hola, ¿puedo hacer una... Sí, ¿Puedo sí. opinar? Sí, sí. A ver, la verdad que esa pregunta me ha hecho recordar lo que he aprendido en la escuela sabática esta semana y la semana pasada, cuando dice que cuando Isaías pues se siente indigno y de pronto el Señor lo justifica, lo santifica La pantalla se ve y, en negro. y lo purifica. En otras palabras, La pantalla se ve lo pone en listo negro. como para predicar. Y ahí la Te esposa oigo. de menciona de que es imposible alguien que ha vivido esa experiencia de conversión el quedarse callado. No es la mía. Es como pues, cuando alguien que se enamora por primera vez, o ama a su esposa, o su pareja, o quien fuese, quiere compartir con todo el mundo su gran amor que tiene por esa persona, es algo similar. Por lo tanto, cuando alguien tiene esa predicación, es un fruto, se lo ve como un fruto de que realmente amas a Dios de corazón y quieres compartirlo, porque también Espíritu Profecía menciona de que creo alguien que realmente vive ese llamado, tiene esa fe, entonces no puede quedarse callado.
claro. Entonces la prédica en sí es como un síntoma, una consecuencia de que te hace ver que tu comunión con Dios está en buen camino. Y eso me preocupa a mí cuando yo no quiero predicar. Entonces es un síntoma que me preocupa también qué está pasando porque no quiero hablar de Dios. Es buena esa inquietud, Percy. ¿Me dice Mercedes que se ve la pantalla negra o lo estáis viendo bien? Sí, está negra. Está negra, Ahí en Jordi, negro. sí. está negra. Ay, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a dejar de compartir y vamos a volver a compartir. La A ver, interrogante. estas cosas a veces nos suceden, ¿eh? O sea que ya sabéis lo que pasa con la tecnología. Vamos a empezar. Vamos a ver. Compartir. Compartir. Ahora lo estáis viendo. Sí, Ujú. Ahora se vuelve a ver. sí, ahora es Pantalla verde. completa. Vale. O sea, lo tenéis ahora en completo. Vamos a ir otra vez. O sea, yo hacía esta pregunta para que la reflexionemos, ¿no? ¿Por qué, hasta qué punto es importante la predicación del Evangelio? ¿Hasta qué punto, no? Fijaros, yo hacía esta pregunta y desconocemos cómo... y os presentaba un texto al principio que quizás sería el texto que es el común denominador de este curso, ¿no? Que es el texto de Mateo 24:14, ¿no? Que dice, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, entre la valoración de hasta qué punto es importante la predicación del Evangelio para uno mismo, sobre todo para nosotros, para nuestro propio crecimiento, pero sobre todo para la misión que el Señor nos ha encomendado. Hasta qué punto normal, bastante importante, muy importante. Yo, de acuerdo a este texto, diría que es imprescindible, porque si no se predica el Evangelio para testimonio a todas las naciones, el fin no vendrá. Desconocemos cómo Dios lo va a hacer, pero creo que quizá nos vamos a llevar sorpresas. A veces Dios cumple sus promesas de manera distinta a como esperamos. Recordemos el plan de Dios para la entrada en Canaán. Dios suscita a Moisés para que saque a su pueblo de Egipto, salen de Egipto, envían 12 espías, iban a entrar en Canaán, pero resulta que se quedan 40 años. El plan, Dios, lo que pasa es que Dios es tan misericordioso que tiene un plan A, un plan B y a veces tiene un plan C, pero que el plan de Dios original pues era que entrasen y se cumpliese la promesa que le había hecho a Abraham y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿no? Y ahora yo quería compartir con vosotros en relación a esto, a cómo de importante es la predicación del Evangelio, con una cita que cuando la descubrí a mí me removió. Y estos días cuando pensaba en el curso, quiero compartirla con vosotros. Es una cita que se encuentra que se encuentra en la revista Adventist World del año 2010. Fijaros en esta cita. Los adventistas tenemos un desafío único, aunque no concluido. El crecimiento de la Iglesia no está a la altura del crecimiento de la población mundial. Una evaluación honesta de nuestro impacto evangélico mundial nos lleva a concluir que a menos que haya un cambio dramático, no completaremos en esta generación la tarea asignada por el cielo. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, todos nuestros planes, estrategias y recursos son incapaces de cumplir la misión divina para su gloria en esta tierra. ¿Por qué no vamos a poder cumplir en esta generación? ¿Sabéis por qué, hermanos? Honestamente creo que hemos de admitir que la predicación del Evangelio, en todas sus variantes, está en crisis. Yo recuerdo, yo tuve la oportunidad de poder hacer un curso que se hacía los veranos en Sagunto, y el pastor Ortiz un día nos explicaba y nos decía que si cada creyente, cada discípulo de Jesús, en un año se propone el objetivo de en un año poder presentar el Evangelio a otra persona, y esa otra persona, pues en otro año presentárselo a otra,
esa suma exponencial conforme se va transmitiendo el Evangelio, se hizo un cálculo y en 16 años el Evangelio habría alcanzado a todos. Sin embargo, hermanos, nos vemos que cada cambio de papa aparecen en nuestro medio muchos anunciando que es el último. Pero la última señal es precisamente la predicación del Evangelio. Y sabemos cómo está. Personalmente tengo ciertas dudas de la persecución que se anuncia que vendrá. A Satanás le viene muy bien la ideología de Babilonia que impera en todo el mundo. También sabe muy bien Satanás que históricamente el pueblo de Dios crece con las persecuciones. Satanás lo tiene todo muy bien atado, ¿eh? Y bien atado, como decía aquel, ¿no? Pero como el futuro no es nuestro, hermanos, no sabemos exactamente cómo será todo esto. Y además no debemos olvidar que para los que tenemos cierta edad, el futuro es cada vez más corto y el fin puede aparecer de imprevisto, e incluso para los más jóvenes también, ¿eh? Por eso hemos de decir, como decía Pablo, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Pero está claro, hermanos, está muy claro que tenemos un gran desafío. Continuemos con el tema de hoy. La importancia de la actitud en el predicador. Estos son algunas diapositivas que se quedaron colgadas en el último tema. La importancia de la actitud en el predicador. Aquí habla hay una historia de dos vendedores que fueron enviados a una isla. Y estos dos vendedores eran vendedores de una fábrica de zapatos. El primero llegó a esa isla africana y vio que allí nadie usaba zapatos. Y envió un mensaje a su sede central en Chicago diciendo: voy a regresar porque aquí no vamos a poder hacer negocio, nadie usa zapatos. Pero el segundo vendedor, cuando vio esta realidad de que nadie usaba zapatos, se emocionó tanto que solicitó 10.000 pares de zapatos porque allí nadie tenía zapatos. ¿Qué importancia es la actitud, hermanos, que podamos tener como cristianos, como personas que deseamos predicar el Evangelio? ¿El predicador nace o se hace? Esa pregunta ya nos la hemos hecho en estos días atrás en algún momento, ¿no? ¿El predicador nace o se hace? El predicador es cierto que nace. Hay predicadores que tienen el don desde el principio. El Señor llama desde el principio. Por ejemplo, Sansón fue llamado desde el vientre de su madre. Isaías también fue llamado, y Jeremías también fue reconocido en el capítulo 1, versículo 5, cuando dice: desde el vientre de mi madre. Hay otros en la Biblia, Juan el Bautista. El predicador nace, pero hemos de decir también, hermanos, que el predicador se hace. El predicador se hace. El predicador se hace con el trabajo, con el sacrificio, con el esfuerzo, dedicando tiempo. Se requiere tiempo, y quizá hablaremos luego un poquito de este asunto, ¿no? El predicador no solamente nace y no solamente se hace predicador, sino que también se perfecciona. El predicador, hermanos, como dice 1 Corintios 12:4, y mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y poder. Es decir, nos tiene que animar mucho el ver a los apóstoles que no nacieron siendo predicadores. Nos acordamos de esos años que estuvieron con Jesús, los problemas que llegaron a tener. Eran un grupo con muy pocas, con ninguna de esas características, pero su entrega a ser transformados por Dios, por su entrega, llegaron a ser lo que fueron. Y eso nos tiene que animar, aunque no hayamos nacido con el don de la predicación. Pablo y los apóstoles, dirigidos por el Espíritu Santo, en el libro de los Hechos, son también ejemplo de esa dependencia. El predicador debe comunicar, y vamos a ver unos ítems rápidos de las 7 Cs del comunicador eficaz. La comunicación tiene que ser clara. Es decir, algunos tienen la capacidad de hacer difícil lo que está claro, y otros, como por ejemplo, siempre me acuerdo de la misma persona, como por ejemplo Roberto Badenas, tienen el don de hacer sencillo lo complejo. A los que habéis escuchado y seguido al pastor y escritor Roberto Badenas, coincidiréis conmigo que es un hombre que tiene ese don.
ese don de ciertos mensajes de la palabra de Dios, del Evangelio, los hace sencillos, entendibles. Nosotros hemos de entender bien el mensaje que presentamos. Debe de ser clara la predicación. Debe de ser concisa. Desde el púlpito, hermanos, nosotros no solamente somos responsables de los 30, 40, 50 minutos que podamos estar delante de los hermanos, somos responsables de esos 30, 40, 50 minutos de todos los que están en el auditorio. Ellos nos están dedicando su tiempo a nosotros. La responsabilidad es muy seria. Con esto no lo digo para que nos asustemos, sino lo digo para que tomemos en serio la predicación cuando tengamos que subir al púlpito. Somos responsables del tiempo de todos ellos, ¿no? La predicación debe de ser concreta, debe de ser una predicación en la que el tema esté claro, en el que a veces hablamos de muchas cosas en la predicación y cuando uno termina ya casi le preguntas a la persona ¿y de qué habló? Y uno no sabe muy bien de qué habló, ¿no? Debe estar centrado el objetivo del tema que estamos presentando. La predicación, la otra C que podamos ver ahora, es que debe de ser una predicación correcta. Es decir, una predicación correcta significa que esté basada en la palabra de Dios. Es decir, algo confiable, ¿no? Debe de ser coherente para que tenga sentido. O sea, debe haber una coherencia, es como una historia. La predicación es una historia que la comenzamos y la terminamos y tiene un hilo y un común denominador en el centro que debe de ser lo que una el principio con el final. Eso lo estudiaremos más el próximo día cuando hablemos del sermón y de cómo se compone el sermón, de qué partes tiene. Estamos viendo ahora, estamos aproximándonos un poco a ese tema, ¿no? Debe de ser completa, o sea, debe de tener todos los apartados, debe de tener una introducción, debe de tener un desarrollo, debe de tener un clímax, o dos, o tres, debe de tener una conclusión, debe de tener un llamado. Las predicaciones deben de tener todas un llamado en un momento determinado. Debe de ser cortés, porque la palabra de Dios nos dice que Dios es amor y la palabra amabilidad viene de amor, precisamente. Debe de manifestarse desde el púlpito cortesía. Debe de ser atractiva la predicación, el mensaje atractivo y cortés, sin herir, nunca sin herir. La palabra de Dios puede que sí, que nos toque el corazón, pero nosotros no. ¿Qué peligros puede enfrentar el predicador? Bueno, esto nos ha pasado, yo creo que a muchos, ¿no? Imitar a un pastor admirado. ¿A quién no le ha pasado esto? ¿Quién no hace el corta y pega cuando tiene que preparar algún tema? Jordi, perdona. Sí. Tengo una pregunta, ¿cómo decir? Con respecto a la última C, que es de cortesía, cuando dices de que tiene que ser amable, objetivos de no herir, pero hemos visto, creo en las clases pasadas también, que la palabra de Dios también a veces hiere nuestro orgullo, ¿no? O sea, nos sentimos atacados. Puede Sí. generar eso, ¿no? También. Sí, perfectamente. Es que es bueno en algunos momentos que la palabra de Dios nos toque el corazón, nos tiene que confrontar. Pero eso no implica que no sea amable, que no sea expresada con amor hacia los hermanos, que no se transmita esa cualidad que no se puede expresar con las Sí. palabras, pero que de alguna manera la persona entiende que el que presenta el tema es alguien que se interesa realmente por ellos, Claro. que hay un interés ahí, hay un amor, como decíamos el otro día, un amor salvífico. Sí, lo menciono porque a veces confundimos el hecho de no querer irse del amor por el hecho de no mencionar cosas que sabemos de que van a fastidiar a otros, van a Exacto. molestar a otros. Entonces, No, a no. veces confundimos eso. Hay veces que si la palabra, el sermón, el primera parte del sermón, o sea, lo primero que tiene que producir el sermón es que nos toque a nosotros. O sea, si a nosotros nos confronta el sermón, entonces vamos por buen camino. Bueno, pues este problema que estamos ahora, los peligros del predicador, imitar a un pastor admirado, esto nos puede pasar y nos ha pasado, yo creo, a todos, pero no siempre vamos a tener éxito con esto, ¿eh? Porque al final nos vamos a convertir en unos copiones. Cada uno de nosotros somos independientes, somos seres diferentes, somos diversos, lo hemos dicho ya en algún momento, ¿eh? Otro peligro del predicador es inflarse, es creerse que tiene siempre razón, que él lo sabe todo, que lo conoce, y a veces eso nos puede llevar un poco
tenemos el problema de que hay hermanos que cuando predicamos, pues nos dan las gracias, en fin, se acercan a nosotros, qué bien me ha hecho. Y esto puede hacer que nosotros creamos que nos apartemos de la humildad del predicador, porque la característica de la humildad debe de llenar la vida del predicador, porque si él piensa que él es el centro, estamos apartándonos completamente del poder que puede tener el predicador, porque depende del Espíritu Santo. Y tengamos en cuenta el inflarse, el creer que hacemos las cosas bien. Otro problema, la falta de tiempo. La falta de tiempo es un problema, hermanos. Es un problema serio, ¿eh? Mirad, tanto los cargos de iglesia, que ahora estamos ya con las comisiones y todas estas cosas, se requieren dos características. Y esto los que lleváis y los que llevamos años ya lo sabemos. Y para predicar necesitamos también tener dos características. El deseo de predicar, el deseo de tener una responsabilidad en la iglesia, pero debemos de tener tiempo para poder desarrollarla. Son dos características ineludibles. O sea, no basta solo con que yo quiero predicar, pero luego no tengo tiempo de prepararme. No, no basta. Eso no vamos a poder presentar un mensaje que toque a la iglesia. Necesitamos tiempo. Es muy importante que dediquemos tiempo. Todos tenemos ocupaciones, unos más, otros menos. Pero siempre el Señor nos va a apartar un tiempo. A lo mejor estamos dedicando o estamos ofreciendo el tiempo a cosas que a lo mejor son menos importantes. Tendremos que ajustarnos, porque si estamos muy ocupados por las ocupaciones diarias del trabajo, estudios, etcétera, pues ¿qué hacemos en nuestro tiempo libre? No olvidemos nunca que para ser un buen predicador se necesita sacrificarse. Requiere sacrificio. Requiere sacrificio. Y el tiempo es una de las cosas que nos va a requerir. Un buen mensaje, un buen sermón, nos va a llevar tiempo prepararlo, ¿eh? Los que no hemos nacido predicadores, que no predicamos cada sábado, pues vamos a necesitar tiempo para suplir esa característica de la que no hemos nacido. Pero ya lo dijimos el otro día, si nosotros nos esforzamos, vamos a recibir bendiciones y lo vamos a notar que Dios nos está ayudando y nos está guiando, nos está bendiciendo, porque vamos a ver que mientras preparamos, vamos a encontrar cosas que nos van a tocar por dentro y vamos a decir, qué bien va a hacer esto la iglesia, que yo lo pueda presentar, Señor, ayúdame a que esta parte... Y esto nos sucede, y ya lo hablaremos la semana que viene, esto puede sucedernos a veces cuando vamos caminando, vamos de paseo, el Señor a veces nos ilumina con ideas, porque el predicador está siempre dándole vueltas y a veces encuentra ilustraciones en la calle, en el supermercado, y necesitamos eso. Es muy importante, y no lo estoy expresando aquí, pero ya lo hablaremos el próximo día. Es muy importante tener el móvil, hoy tenemos un móvil en el bolsillo con el cual podemos grabar. En ese momento que notemos que el Señor nos ha tocado el corazón con algo, que nos pueda ayudar en el mensaje que queremos preparar o en qué mensaje queremos presentar o en un mensaje que ya lo tenemos esbozado, pero que tenemos que llenarlo con el contenido, pues eso que el Señor nos ilumine en un momento determinado, lo vamos a grabar. Porque ¿sabéis lo que pasa con estas cosas? Que luego al cuarto de hora... Luego llegamos a casa y se nos ha olvidado ya oye, ¿qué fue aquello que me tocó tanto? O en la cama, a veces por la noche, yo estoy en la cama antes de dormirme, ¡pum! Y de repente me llega una cosa, y si no me levanto y lo escribo, se me va a olvidar. Y ha habido cosas fantásticas que uno puede encontrar cuando está caminando con el Señor, porque caminando con el Señor estamos siempre. A solas con el Señor estamos siempre. Cuando no estamos entre nosotros, estamos con el Señor, porque el Señor nunca nos abandona y siempre en algún momento determinado hablará con nosotros, ¿no? Otra de las características es la falta de conocimientos suficientes. Hay que conocer el tema que estamos presentando, hay que mirar un poco la historia, hay que ver por qué se habló ahí y por qué se dijo eso en ese momento concreto. Estudiar un poco, es bueno estudiar, por eso... Yo os he ofrecido pues esa biblioteca que tengo de libros para que podamos trabajar y os animo a los que no lo tengáis a que podáis tener una buena biblioteca de libros con el que podáis aprender y estamos siempre aprendiendo, ¿no? También tenemos otro peligro, que es la tendencia a ser monotemáticos, a tocar el mismo tema siempre. Yo últimamente estoy un poco fijado con los 144.000 y estoy preparando un tema también de los 144.000 porque siento en mi corazón que es el último mensaje, son el último grupo que habrá en este mundo.
son el grupo que habrá y que se nos define en Apocalipsis 18, que es ese ángel que va a llenar la tierra la tierra de la gloria de Dios y va a resultar, como nos dice Apocalipsis 18:1, ¿no? Es que es un texto fantástico, ¿eh? Y eso me tiene a mí un poco, y a veces nos pasa esto, que somos monotemáticos, ¿no? Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su resplandor. Tendencia a ser monótona. Estos son una serie de... Estos peligros los presenta un autor que se llama J. Anderson, que hizo un manual de homilética para laicos. Vamos a ver ahora los recursos del predicador. Los hemos hablado hace un instante, ¿no? Necesitamos libros. En los libros tenemos todo. Ahí tenemos muchas cosas que nos van a poder ayudar. Necesitamos libros de distintos tipos, tener una buena biblioteca. ¿Qué necesitamos de esa buena biblioteca? Bueno, es importante que podamos tener versiones de la Biblia. Versiones de la Biblia. Yo no sé si la conocéis, yo creo que sí, algunos. Yo os lo voy a pasar al grupo, Hay una aplicación, una app de la Biblia que tiene 27 versiones. No sé si la conocéis, se llama La Santa Biblia. Yo hace ya algún tiempo que la tengo, está en Android, supongo, no sé si está para iPhone, pero tiene 27 versiones porque la Biblia es muy importante tener diferentes versiones, porque ha sido traducida. Y si nos da tiempo hoy vamos a hablar un poco y veremos cómo ha sido traducida cuando hablemos de la concordancia Strong. Y veremos cómo necesitamos distintas versiones para poder tener una visión que se acerque más a la realidad de lo que el texto nos está diciendo, ¿no? Por eso necesitamos versiones de la Biblia. Esta Biblia que habéis visto aquí, a ver, esta última que está aquí, la primera, es una Biblia, esto es una cosa que me hacía gracia enseñárosla. Esta Biblia, que es la gorda, la que está a la mano izquierda, esta Biblia es esta. Esta Biblia es una Biblia que se hizo en el 400 aniversario de la Biblia del Oso, en el año 1973, creo que fue. Sí, y se hicieron 500, es una Biblia de Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, ¿eh? Bueno, está firmada, si lo veis ahí, la firma de Casiodoro de Reina es una copia exacta de la Biblia que se publicó en 1573. Y las sociedades bíblicas para conmemorar eso, hicieron 500 copias, creo, ¿eh? Yo tengo una en mi casa. Lo que pasa es que la querría volver a encuadernar. Bueno, esto es una curiosidad nada más, ¿eh? Una Biblia interesante para que no falte, la Biblia de Jerusalén. Las Biblias del 1960, la Reina Valera del 60, tienen bastantes fallos. No es la de las mejores Biblias, no es de las mejores traducciones. Por eso es bueno tener versiones. Necesitamos una concordancia. Hoy con los teléfonos móviles, con los dispositivos, con los ordenadores, podemos buscar cualquier cosa. Fue la clave de nuestros pioneros, hermanos, la concordancia. La concordancia es la clave, es el ABC. O sea, debemos manejar la concordancia, porque para los que no lo sepáis, es un libro en el que están desde la A hasta la Z todas las palabras que aparecen en la Biblia. Y entonces yo por ejemplo, busco Sansón, me voy a la S, o me busco justificación y me voy a la J, y me dice que la justificación es el hilasterion, la tapa del santuario, donde se depositaba la sangre en el día de las... En fin, y ahí puedo buscar cualquier palabra que encuentro en la Biblia y ahí me lo explica. Eso es una concordancia bíblica, ¿eh? Otros recursos que tenemos que tener, pues por ejemplo, comentarios bíblicos. Este es el comentario bíblico adventista, pero necesitamos, si podemos, tener más, aparte del comentario bíblico adventista. ¿Qué podemos tener también? Pues podemos y deberíamos tener un diccionario bíblico. Este viene por nombres. Y cada nombre, el lago Genesaret, pues de dónde viene, cualquier cosa que nos ayude a entender y a poder compartir en un momento determinado, en un mensaje que estemos presentando a la Iglesia, poder colorear ese mensaje con la geografía, con el lugar donde estaba, e incluso con características de ese lugar. Y eso lo vamos a poder encontrar con los diccionarios.
Es bueno tenerlo. Este es de la casa Herder, pero también hay un diccionario adventista. ¿Cómo no? Los libros de Ellen White, que nunca deben de ser la base de nuestra predicación, al menos esa es mi forma de verlo, sino que la base de nuestra predicación debe de ser siempre la Biblia. Los escritos de Ellen White nos van a ayudar a entender algunas cosas y es bueno tenerlos, porque además hay mucha sabiduría en ellos, ¿no? Otros comentarios bíblicos. Este es un comentario de Herder. Otros comentarios. Aquí hay varios, ¿no? Incluso tenemos ahí un comentario al texto griego del Nuevo Testamento. Ese comentario del texto griego al Nuevo Testamento lo vais a tener en digital, en los libros que ya os pasaré, ¿no? Un libro de anécdotas y de ilustraciones, que es muy importante y muy interesante que podamos tener ese libro, porque las anécdotas, las ilustraciones, acordémonos, hermanos, cómo hablaba Jesús. Dice que solamente hablaba de una manera y que no, y si no hablaba de esa manera, no hablaba. ¿Cómo hablaba Jesús a las gentes? ¿A través de qué? ¿Os acordáis? En parábolas. De parábolas, exactamente. ¿Y qué son parábolas? Pues son las cosas de la vida diaria. Y ahí en ese libro, pues vamos a tener montones hay muchas ahí, hay muchas anécdotas, ilustraciones. Digo pero hay muchos libros que podemos tener ese tipo de anécdotas que nos van a poder ayudar y nos van a poder, pues permitir, porque si no los sermones, hermanos, muchas veces suelen ser un poco densos. Sin embargo, si les ponemos un poquito de alegría con una ilustración, algo que nos haya pasado a nosotros en nuestra propia vida, en esta semana, en la otra, en la anterior, o algo que encontremos allí, una ilustración que se adapte al tema que estamos presentando, lo hace más entendible. Las personas prestan mucha más atención cuando presentamos historias reales de la propia vida, y en estos libros de anécdotas e ilustraciones los podemos encontrar. Vamos a ver ahora, vamos a entrar en recursos del predicador. ¿Quién fue este señor James Strong? Bueno, pues fue un escritor, fue un educador, fue un erudito, fue un teólogo que nació en el año 1822 en Nueva York y se dedicó a hacer lo siguiente. Este hombre cogió la Biblia y numeró todas las palabras de la Biblia, les puso un número. Y entonces, en base a ese número, hizo una concordancia. Es decir, todas las palabras de la Biblia tenían su número y todas las palabras de la Biblia, con su número, tenían una explicación de acuerdo al original griego o al original hebreo. Nosotros, que no hemos estudiado griego ni hebreo, es una herramienta que nos puede venir muy bien para poder, digamos, preparar y profundizar en mensajes, ¿no? Yo ahora quiero salir de aquí y vamos a ver un poco un ejemplo en la concordancia Strong, ¿no? Como tenemos tiempo, pues lo vamos a hacer y vamos a salir de aquí. Vamos a dejar de compartir. Vale. Voy a cerrar esto y voy a compartir ahora mi pantalla para que podamos ver un poquito cómo funciona, un ejemplo de cómo poder trabajar con la concordancia Strong. Vamos a compartir mi pantalla. Aquí está. Estáis viendo la pantalla de mi ordenador, ¿verdad? Con las carpetitas que tengo ahí, ¿verdad? Bueno, pues sí, es verdad. Tengo una carpeta aquí que le he puesto concordancia Strong y tiene, pues, bueno, esta no la utilizo, esta primera no la utilizo estas tres, ¿eh? O sea, tengo un archivo PDF del Antiguo Testamento, otro del Nuevo y otro de la concordancia Strong. Entonces vamos a ver un texto que se encuentra en Mateo 27:4. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ir al Nuevo Testamento, vamos a abrir la parte que del Nuevo Testamento, lo vamos a poner en grande para que lo podáis ver. Nos vamos a buscar aquí Mateo. Vamos a ver un texto interesante que se encuentra en Mateo capítulo 27 y versículo 3. Aquí lo tenemos.
No sé si lo estáis viendo, ¿eh? ¿Estáis Sí, viendo? sí, es veu bé, sí, es veu bé, sí. Se ve bien, ¿no? Bueno, el texto dice así. Voy a leerlo en la versión de la Reina Valera del 70, perdón, Dóna-li el botó verd, Jordi, de l'esquerra, però és la pantalla més gran. Sí, vamos a quitar lo de la izquierda. Vamos a quitar. Aquí se ve más grande, ¿verdad? Sí. Aquí tenemos, vale. Vamos a buscar en Mateo capítulo 27 y versículo 3 y dice lo siguiente. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Devolvió las piezas de plata. Las devolvió arrepentido. Fijaros, aparece la palabra arrepentido. Entonces, claro, nos hemos de preguntar, pero ¿Judas se arrepintió? Bueno, aquí vemos un numerito y lo vamos a anotar en la libreta. Vamos a anotar el número, vamos a ver esa palabra, ¿eh? G 3338. Y ahora volvemos a la carpeta que tengo yo todo y ahora me voy a ir a la concordancia Strong. Me voy a ir a la concordancia Strong, la voy a abrir, la voy a poner en grande otra vez y ahora aquí esto lo podéis abrir con cualquier programa o aplicación que abra PDFs, porque son PDFs. Entonces voy a abrir aquí el G3338. Voy a escribir en buscar G3338. Bueno, y ya me aparece ahí G3338 y me dice que es la palabra griega, aparece la palabra griega con letras griegas, pero aparece la fonética de esas letras griegas, ¿no? O sea, ahí estamos hablando de la palabra metamelomai, que es la voz media, dice, de preocuparse después, de lamentar, de arrepentirse, de pesar, ¿veis? Está aquí, pesar, lamentar, y dice que proviene de 3326, o sea, el G338 proviene de 3326. Pues subo un poquito para arriba y dice que viene de la palabra meta, ¿eh? Que denota acompañamiento local o casual, modificación según el caso, asociación. Cuando viene esta línea es con las palabras con las que se ha traducido en la Biblia. O sea, esa misma palabra está traducida en con, conmigo, pasar, poner, a menudo en composición, en sustancialmente las mismas relaciones de participación o proximidad o transferencia o secuencia. Es decir, lo que nos interesa realmente es el lamentar, ¿no? Entonces podemos decir, bueno, ¿se arrepintió Judas? ¿Realmente se arrepintió Judas? Esto lo tenemos que, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Se arrepintió Judas de esto? A ver. Entonces vamos a buscar ahora en Hebreos 12:17, donde también nos aparece la palabra arrepentimiento. Y en Hebreos 12:17, fijaros, ¿estáis siguiendo hasta aquí? Es coger el número, tanto en el Nuevo como en el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento, coger el numerito de la palabra, ¿eh? ¿Algunos conocéis ya la Strong? Yo imagino que sí, ¿no? Que algunos la manejáis. Segunda de Corintios, perdón, Hebreos 12:17. En Hebreos 12:17 leemos 10, 12:17, dice así. Porque ya sabéis, está hablando de Saúl, ¿eh? Está hablando de Saúl que cuando hizo lo que hizo con su primogenitura, dice, no sea que haya 12:17. Dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, Esaú fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Realmente se arrepintió Judas? Vamos a ver este arrepentimiento. Vamos a buscar otra vez en el Nuevo Testamento. Y vamos a buscar Hebreos. Podemos ir aquí, podemos escribir Hebreos.
12, y aquí en las miniaturas ya nos sale Hebreos 12 y estamos aquí ya. Vamos al versículo 17 y aquí tenemos, ¿no? Porque la procuró. Y aquí tenemos la palabra arrepentimiento y nos damos cuenta que no aparece el G338, sino que aparece el G3341. Entonces volvemos a la concordancia y como estamos en la misma página, 3341. Y nos encontramos con que aquí la palabra con la cual Esaú, Pablo ahí nos dice que Esaú sintió en su corazón y experimentó, es el arrepentimiento. Es la palabra metamelomai. Es decir, es la palabra arrepentirse. Es la misma palabra que contiene la palabra metamorfosis. De ahí viene la palabra metamorfosis, que es lo que hace el gusano cuando se esconde en la crisálida y termina siendo una mariposa. Es decir, hay una transformación. Vamos a ver un poco otro texto que se encuentra en 2 de Corintios 7:9. Lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. 2 de Corintios. Vamos a escribir aquí. 2 de Corintios. 2 de Corintios. Bueno, podía haber escrito el 7. Voy deprisa, ¿eh? Espero que no... 7:9. Estamos aquí en el 7. En el 7. Versículo 9. Estamos aquí. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Jolín, aquí vuelve a aparecer el 3341. Es decir, lo mismo que sintió Esaú. Es decir, la metanoia. La metanoia. Voy a dejar de compartir y vamos a volver a la... O sea, nos hemos encontrado que hay dos palabras. La metamelomai y la metanoia. Dos palabras diferentes en las cuales en nuestras Biblias nos hemos encontrado que... Por ejemplo, os tengo que decir una cosa. La Biblia la Reina Valera del 77, en Mateo 27:4, ya no la traduce como la versión del 60. En Mateo 27:4, fijaros cómo la traduce. La versión del 77 de la Reina Valera, porque además tenemos versiones. Mateo 27:4. Dice así, 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, se arrepintió. No, ahí no dice se arrepintió. Ahí dice, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata. Porque para que ahí hubiese aparecido la palabra arrepentimiento, tenía que ser la palabra metanoia, que es la que aparece en los otros lugares, ¿no? Voy a volver a compartir con vosotros la aplicación, la presentación. Un momentito. Vale, la tengo aquí. Compartir. ¿Cuánto nos quedan? Nos quedan 5 minutos apenas. Terminamos con esto, vamos a terminar con esto, pero vamos a dejarlo lo más claro posible, ¿eh? Vamos a compartir. Lo vemos ahora en pantalla grande. Ahora volvemos a donde estábamos, a la concordancia Strong, a James Strong. Bien. Judas le había entregado y viendo que era condenado, sí, sintió lo que hemos leído ahí en la palabra griega metamelomai. ¿Cómo saber que no era un arrepentimiento? Porque lo hemos comparado con otros lugares de la Biblia donde aparece arrepentimiento y nos damos cuenta que ahí aparece una palabra distinta. Arrepentimiento, metanoia, que viene de la palabra metamorfosis, es el estado que experimenta ese gusano del que hemos hablado cuando se convierte en mariposa. Algunos lo podemos confundir. Podemos confundir el arrepentimiento con el remordimiento, que eso fue realmente lo que experimentó Judas, ¿no? El arrepentimiento cambia la conducta momentánea, pero
perdón, el remordimiento cambia la conducta momentánea, pero el arrepentimiento nos cambia a nosotros. El remordimiento viene por nuestra conciencia. Me siento mal por el daño que he causado. Esto lo producimos nosotros. Estar triste por algo que hice no me produce arrepentimiento. La metanoia, el arrepentimiento, es el resultado de ser salvos, hermanos. Es el arrepentimiento es el cambio de la mente. Y yo no estoy triste por lo que yo hice, sino por lo que yo soy, porque me doy cuenta que es que yo en realidad soy así. Y esto solo lo puede hacer la acción de un agente externo en el ser humano. En nuestra relación con Dios es la que da como resultado el don del arrepentimiento. Yo no intervengo en la metanoia, en la transformación. Es solo obra de la gracia de Dios. Y eso me lo da Dios. Por eso, en 2 Corintios 7:9, ahí nos encontramos que ahí se produce, hay una tristeza, pero es una tristeza para que venga la transformación, para que venga el arrepentimiento, hermanos. Y eso es algo que nos puede ayudar a poder explicar muchos textos que en nuestras versiones de la Biblia los tenemos traducidos de diferentes formas y que pueden llevarnos a error a la hora de presentar un tema y a la hora de estudiar un tema, ¿no? Yo lo dejaría aquí ya, nos quedan 8 minutos. Si queréis que comentemos alguna cosa, hay recursos, o vamos a hacer esta última diapositiva, recursos del predicador. Yo no sé si ha quedado mínimamente claro el uso de la concordancia Strong. Hay que buscar los números primero en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, de acuerdo al texto que estamos estudiando. El Nuevo Testamento siempre nos aparecerá con la G al principio, de griego, G el numerito. Y si vamos al Antiguo Testamento, nos aparecerá con la H y el numerito. Y cuando tengamos el numerito, vamos a la concordancia y ahí nos dirá el significado. ¿De acuerdo? Recursos del predicador, pues poder tener frases célebres. Hoy buscamos aquí y tenemos frases célebres. Tenemos grabadora, necesitamos una grabadora, necesitamos, si no tenemos una grabadora, que la tenemos todos en el móvil, pues una libreta con lápiz, con papel, el uso del PowerPoint. ¿Queréis que hablemos de la inteligencia artificial? Vamos a hablar rápidamente de la inteligencia artificial. ¿Sabéis? Es una rama de la informática que desarrolla programas que son capaces de emular los procesos que nuestra propia inteligencia produce. Es decir, las máquinas pueden analizar el entorno y pueden realizar acciones de manera autónoma, con el fin de lograr objetivos concretos, ¿eh? Esa es la inteligencia artificial. ¿Cómo funciona? Bueno, pues la inteligencia artificial funciona mediante procesamiento de grandes cantidades de datos que a través de algoritmos que son muy avanzados. ¿Sabéis qué es el algoritmo, no? El algoritmo es algo que sirve a la inteligencia artificial para conocernos a nosotros. Y entonces imitan la forma en que los seres humanos aprendemos, imitan cómo razonamos, imitan incluso cómo tomamos decisiones. Estos sistemas hacen análisis de ciertos patrones de información, los procesan con los modernos procesadores que tenemos ahora, y esto genera unas respuestas o predicciones. Existen diferentes enfoques en la inteligencia artificial, pero yo me imagino que todos los que estáis aquí ya habéis usado algo la inteligencia artificial, ¿verdad? Desde que apareció aquel artículo del hermano Samuel Hill en la revista Adventista, yo creo que todos nos animamos un poco a meternos en este terreno, ¿no? ¿Ventajas de la inteligencia artificial? Pues hoy en día, a nivel de usuario, la inteligencia artificial se usa para hacernos la vida más fácil. Nos ahorra tiempo, esfuerzo, nos ahorra hacer las tareas más concretas, podemos pedirle muchísimas cosas. ¿Hay alguien aquí que todavía no haya utilizado el chat GTP? ¿Me lo podéis decir? Alguien dice yo. Yo no lo he usado. No lo has usado. Bueno, os invito a que lo uséis, ¿eh? Os invito a que lo uséis. Pero ahora quiero terminar con esto. Quiero terminar
el peligro. O sea, ¿es peligroso el chat GTP? ¿Es peligrosa la inteligencia artificial o es una ventaja? Bueno, mirad, hoy hay personas que están dejando de ir al psicólogo, tal como os lo estoy contando, ¿eh? Hay personas que están dejando de ir al psicólogo porque lo que le presentan al psicólogo lo están encontrando en el chat GTP. Porque el chat GTP te trata como un amigo. Tiene unos algoritmos que lo que hace es estudiarte. Te estudia a ti. Y al final te termina dando lo que tú quieres. Lo que en realidad quieres tú, él te empieza a conocer y a veces eso no coincide con la realidad. Tiene peligros el chat GTP. Tiene el peligro de que podamos dejar de hacer la labor de escudriñar, la labor del pico y pala. Dice, escudriñad las escrituras porque en ellas creéis que tenéis la vida eterna. El escudriñar las escrituras, ahí aparece una palabra hebrea que es la palabra Torah. Ahí aparece la palabra Torah, la misma que aparece para definir el Pentateuco. Pues la palabra Torah tiene otra acepción. Es la misma voz, esa palabra es la misma voz del pastor que lanza una piedra a una oveja que se está apartando del camino. Eso es lo que hace en definitiva la Torah. La Torah nos ayuda a andar en el camino, no apartarnos del camino. Y de alguna manera dejar de hacer esa obra de pico y pala y escudriñar las escrituras es la obra del minero. Es el pico y pala, ese minero que sabe que hay una veta de oro ahí en esa mina y entonces tiene interés en descubrirlo. La inteligencia artificial nos puede ayudar, pero vayamos con cuidado, hermanos, vayamos con cuidado. El esfuerzo y el sacrificio personal en el conocimiento de Dios y de su palabra tiene el premio valioso de que crecemos espiritualmente, que no es otra cosa que crecimiento en humildad, que nos hace más coherentes, nos hace sobre todo creíbles y capaces de que con ayuda de Dios podamos intervenir en las vidas de otras personas. Cuidado con la inteligencia artificial. Fijaros, hoy he encontrado, y ya terminamos aquí, he encontrado este artículo fijaros, tiene fecha de hoy. Este artículo tiene fecha de hoy, en El País. Dice, disidentes del chat GTP. Los estudiantes que se niegan a usar la inteligencia artificial, estudiantes que se niegan a usarla. Dice, no podía recordar la última vez que había escrito por mí misma. Algunos alumnos universitarios empiezan a limitar el uso de la inteligencia artificial para no mermar su creatividad, su esfuerzo y su pensamiento crítico. Me ha llamado mucho la atención. Es bueno para el predicador que estemos al día, que leamos la prensa. Podemos encontrar muchas cosas en la prensa muy llamativas y muy interesantes para nuestras predicaciones, para nuestros sermones. Esto lo he encontrado esta mañana, leyendo un poco, repasando un poco El País. Esta misma chica decía, empecé a usar el chat GTP en mi segundo año de universidad, durante una época muy estresante en la que hacía malabarismos con prácticas, trabajos, estudios y actividades extracirculares. Para aliviar esta carga, empecé a usarlo en pequeñas tareas y poco a poco me di cuenta de que recordaba detalles sobre mi estilo de escritura y mis textos anteriores. Así que rápidamente lo integré a todo y todo mi trabajo era hacer un clic. Los que no lo habéis usado, os invito a que lo probéis. Instalaros en vuestros dispositivos ChatGTP. Y ahí, una vez que lo tengáis instalados, le habláis como si fuese una... Oye, ¿me puedes explicar el versículo de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4? Y os sorprenderéis porque os contestará al instante como si fuese un amigo. Pero tened en cuenta los peligros que tiene la inteligencia artificial. Nos pueden anular como personas, nos pueden anular como predicadores. ¿Puedo agregar algo? Sí. No lo recomienda, entonces. Sobre la IA, tengan mucho cuidado porque estos chats bots, que podría ser así, en realidad, para poder explicar y dar información y dar respuesta a nuestras preguntas, se tienen que alimentar de muchos datos, datos. Hay una gran cantidad de herramientas de IA, pero tengan cuidado porque dependiendo de lo que se alimenta esa herramienta,
te va a dar respuesta. Claro, Puede haber un IA adventista que simplemente se alimenta de puro adventismo y te da respuestas adventistas. O puede haber sí, sí. no sé, una IA que sea puro testigo de Jehová y te da testigo de Jehová. Pues tienen que tener mucho cuidado de no confiarse en eso. Mucho, mucho. Yo tengo un trabajo hecho sobre las redes sociales. De hecho, el sermón, estoy preparando un sermón que habla de los 144.000. Y una de las formas de preparar sermones es haciendo preguntas, ¿eh? O sea, nosotros nos presentamos varias preguntas y las respondemos en el sermón, ¿no? Y yo quiero ligar los 144.000 con las redes sociales. ¿Y cómo en el sermón hay eslabones, ¿eh? Hay eslabones que unen una parte con otra parte del sermón. ¿Cómo lo podemos hacer esto? Con las preguntas. Y una de las preguntas que yo me hago en el sermón y que expongo cuando lo presente es: ¿en qué época? ¿Cuál es la época en la que se desarrollan los 144.000? Hagamos un análisis. Y ahí hago un trabajo sobre las redes sociales. Las redes sociales están manipulando el planeta, hermanos. Están manipulando todo lo que estamos viendo hoy en el planeta, toda esta ola que está viniendo desconocida de políticos, de este cariz que tenemos, que parece que está volviendo lo de hace 50 años y 60 años, que todos creíamos que se había acabado, y parece que está volviendo. Todo proviene de las redes sociales. Y la inteligencia artificial está jugando un papel ahí importante. Seamos muy precavidos, muy precavidos. Utilicémoslos. Sé que es muy atractiva, sé que nos encanta, porque cualquier cosita que le preguntas, oye, te prepara un sermón, en 20 segundos te ha preparado un bosquejo de un sermón. Así de sencillo. Pero, hermanos, eso nunca ha sido así. Siempre el Señor ha utilizado la inteligencia individual. Son las 9:02, nos hemos pasado 2 minutos. No sé si tenemos todavía por aquí a nuestro pastor, a Daniel Moreno. Y si no tenemos a Daniel Moreno, pues le querría pedir a alguien de vosotros, como por ejemplo a Rosita. Rosa, ¿nos quieres acompañar con una oración final, por favor? Vale. Señor y Padre que estás en los cielos y estás mirando este grupo que estamos intentando aprender para poder llevar tu palabra con claridad a las otras personas. Yo, francamente, Señor, y te lo digo con todo mi corazón, prefiero estudiar la Biblia que ponerme en la inteligencia artificial, que a mí no me reporta nada. Me reporta mucho tu palabra, me reporta mucho la concordancia, me reporta muchas cosas, Padre. Por eso en este momento, después de haber oído todo lo que ha explicado Jordi, Señor, yo te agradezco porque cada día, estando aquí, aprendo una cosita más. Y te lo agradezco, Señor, con todo mi corazón. Te lo pongo en tus manos todo, Señor. Pero te ruego, Dios mío, que todas estas enseñanzas que estamos aprendiendo las pongamos en práctica, porque lo importante es predicar tu evangelio, para que tú puedas regresar pronto, para que llegue a todas las partes de la tierra, para que todas las personas puedan conocerte y entonces tú puedas venir a buscarnos. Sea por siempre bendito y alabado y glorificado tu santo nombre alrededor de toda la tierra, Señor. Que nuestros corazones estén siempre unidos a ti, que confiemos que tú estás con nosotros. Y te lo pedimos todo, Señor, en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias a todos. Recordad que estamos viviendo los tiempos finales, pero que la última de las señales se tiene que cumplir y depende de nosotros. La última señal depende del pueblo de Dios. Depende de los 144.000, ese grupo especial que va a predicar el mensaje de los 3 ángeles y va a impactar en todo el planeta. No sabemos cómo el Señor lo hará. En la cita que leímos al principio, dice: a menos que haya un cambio dramático, no se va a producir en nuestra generación. Oremos, hermanos, para que haya un cambio dramático.
Oremos para que eso se produzca, para que nosotros podamos ser protagonistas de la historia, para que nos creamos el mensaje nosotros y lo podamos transmitir a otros. Lo que nosotros creemos, lo que nosotros vivimos en lo más hondo de nuestro corazón, lo podamos compartir y podamos entusiasmar a otros, animar a otros y unirnos y formar parte de ese grupo especial que puede que haya 2 en una iglesia, 5 en otra, 15 entre los testigos de Jehová, porque yo estoy convencido que implica toda la cristiandad, porque si leéis Apocalipsis 7, veréis que los 144.000 salen de cada una de las 12 tribus de Israel. Y las 12 tribus de Israel yo entiendo que hay cristianos sinceros que conocen más, conocen menos, pero que están en todas las denominaciones. Oremos por todo eso, hermanos, y preparémonos. Muchas gracias a todos, de verdad. El próximo día trataremos el sermón y vamos a dedicar tiempo, en la medida que podamos, a poder compartir y a poder hablar unos con otros y poder aclarar algunas cosas que podamos aclarar y poder entender cosas que se han dejado en el aire y podamos tener ese tiempo, porque claro, los temas son un poco densos o un poco abarcan esta hora, aunque siempre nos quedamos algo, pero claro, a veces nos imposibilitan el poder tener un diálogo, que eso es muy interesante y bonito entre nosotros. Que el Señor nos acompañe a todos, que tengáis buena semana, buen fin de semana, buen sábado, buen viernes. Y nada más, es un placer veros y que estéis aquí. A mí me motiváis mucho, que podáis estar los jueves aquí. Cuando esto se acabe me voy a deprimir un poco, pero bueno, que el Señor nos ayude a todos. Sí, ¿verdad? Amén. Continuamos. Buenas noches a Adéu-siau, todos. bona nit. Bona nit a tothom. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, Percy, Panchito. Buenas noches, Diego Roberto, Rubén, Inés, Sumoy, Encarna, Jeane y Wendy Velasco. Buenas noches a todos, hermanos. Vamos a cerrar ya la aplicación. Buenas noches.